13 leyes de motocicletas de las que nunca has oído hablar, pero cada una puede vaciarte la cartera o costarte la licencia incluso antes de llegar a tercera. Cruzar la frontera estatal equivocada y lo que era legal hace 30 segundos se convierte en una multa. No son mitos, son leyes reales que atrapan a los motociclistas a diario, desde el filtrado de carriles hasta una multa estrafalaria por quedarse sin gasolina. No te desanimes, porque la última ley oculta te costará una multa la próxima vez que montes en bici. Número 13. Filtrado de carril light. Imagínate atrapado en un atasco interminable, rodeado de coches que parecen congelados en el tiempo, con los motores zumbando como una colmena inquieta. Para muchos motociclistas, este momento despierta la idea: ¿por qué no deslizarse entre ellos y escapar? Ese simple pensamiento conduce directamente a la controvertida y poco conocida norma, comúnmente llamada filtrado de carril ligero, una regulación que solo existe en ciertos estados, pero que cambia por completo la experiencia de conducción. El filtrado de carriles ligero, también conocido formalmente como la regla de filtrado de tráfico lento o detenido, permite a los motociclistas circular con cuidado entre carriles, cuando los vehículos están completamente detenidos o circulan lentamente a muy baja velocidad. A diferencia del concepto general de división de carriles, que permite zigzaguear a diferentes velocidades, esta versión más ligera es intencionalmente estrecha. Se aplica solo en situaciones especiales, generalmente cuando el tráfico está congestionado en un semáforo o atascado en un atasco donde los vehículos apenas se mueven. Los legisladores lo diseñaron pensando en la seguridad, buscando prevenir colisiones traseras donde las motocicletas atrapadas entre vehículos pesados se enfrentan a un grave peligro. El contexto histórico muestra que la idea cobró impulso en California durante la década de 1970 y principios de la de 1980, cuando las autopistas congestionadas generaban altas tasas de accidentes para los conductores, que no tenían opción de escape una vez atrapados entre los parachoques. Con el tiempo, las investigaciones sugirieron que el filtrado controlado a velocidades moderadas reducía las lesiones. Esta evidencia inspiró a otros estados, como Utah y Arizona, a crear sus propias versiones, a menudo con límites estrictos como máximo de 15 millas por hora, o solo cuando el tráfico está completamente detenido en una intersección. Aún así, este permiso legal sigue siendo un mosaico. En solo unos pocos estados permiten circular entre el tráfico detenido sin infringir la ley. California fue el primero en legalizar la división de carriles, y estados como Utah, Arizona y Montana le siguieron con sus propias versiones de filtrado de tráfico lento, que limitan la velocidad y las condiciones. Pero en cuanto cruzas a Nevada, Texas o Colorado, esa misma maniobra se convierte en una multa. Las normas cambian literalmente de un estado a otro, por lo que los conductores que cruzan las fronteras deben estudiar el mapa legal antes de acelerar. Ahora que el filtrado ofrece una muestra de libertad, nuestra siguiente ley secreta demuestra que a veces tampoco es necesario esperar interminablemente en un semáforo, especialmente cuando la señal simplemente se niega a reconocer su máquina. Si estas leyes ocultas te sorprenden, dale a me gusta. Nos anima a seguir investigando las normas que los motociclistas desconocen. Y comparte tu estado en los comentarios, porque quiero saber cuáles de estas leyes te afectan en tu moto. Número 12. Alivio rojo muerto. Imagínese estar sentado en una intersección silenciosa mucho después de la medianoche, con la carretera vacía, el motor de su motocicleta funcionando a ralentí como un animal enjaulado, y la luz roja negándose a cambiar. La frustración es inmediata, pero tras esa molestia se esconde una peculiaridad legal conocida como alivio de luz roja muerta, formalmente llamada excepción de no detección del sensor de tráfico. Esta norma reconoce los desafíos únicos que enfrentan las motocicletas al enfrentarse a tecnología de semáforos obsoleta o insensible. La mayoría de los semáforos en Estados Unidos se basan en bucles de inducción magnética enterrados bajo el pavimento. Estos dispositivos se calibraron originalmente hace décadas para el peso y la señal magnética de automóviles de tamaño completo. Si bien pueden detectar fácilmente un sedán de 2 toneladas, a menudo no reconocen el perfil más delgado y la carrocería más ligera de una motocicleta de 270 kilos. Ese punto ciego tecnológico deja a los conductores varados indefinidamente en intersecciones diseñadas para vehículos mucho más grandes que los suyos. Las leyes de alivio de luces rojas muertas ofrecen una solución al permitir que un conductor continúe cruzando la intersección una vez que se cumplen ciertas condiciones. Normalmente, la ley exige que el motociclista espere lo que los estatutos describen como un tiempo razonable, a menudo interpretado como aproximadamente 120 segundos. Después de ese periodo de espera, y solo cuando la intersección esté completamente despejada y sea segura, el motociclista puede continuar legalmente a pesar de la luz roja fija.
Estados como Illinois, Missouri y Carolina del Sur han adoptado variantes de este principio, mientras que otros continúan debatiéndolo. Los críticos argumentan que corre el riesgo de fomentar conductas imprudentes, pero quienes lo apoyan enfatizan que restablece la equidad, al evitar que los motociclistas queden atrapados indefinidamente por sistemas defectuosos. La ley de luz roja total existe porque muchas intersecciones antiguas no pueden detectar la carrocería más ligera de una motocicleta. Estados como Illinois, Missouri y Carolina del Sur ahora permiten a los conductores pasar legalmente un semáforo en rojo tras esperar un tiempo razonable, normalmente unos 2 minutos, si la señal no cambia. Tennessee y Arkansas tienen excepciones similares, pero si intentas hacer eso en California o Nueva York, prepárate para ver luces intermitentes en los retrovisores. Es una de esas leyes de zona gris que premia la paciencia y castiga la incertidumbre. No puedes luchar contra multas o accidentes sin la protección adecuada. Mis 25 recomendaciones de equipo están enlazadas abajo, lo que uso, no basura de patrocinadores. Número 11. Faros siempre encendidos. Imagínese la carretera abierta bajo un sol de verano abrasador. El cielo está despejado, la visibilidad parece perfecta y, sin embargo, la ley, muchos estados insiste en que el faro delantero de su motocicleta debe estar siempre encendido. Este requisito, conocido como la regla de faros delanteros siempre encendidos, o formalmente la ley de conducción diurna, o faros delanteros obligatorios, existe porque la visibilidad es más frágil de lo que parece a simple vista. Las motocicletas, con sus chasis delgados y perfiles compactos, desaparecen rápidamente en los puntos ciegos de los vehículos más grandes. Los legisladores descubrieron hace décadas que exigir un faro delantero constante reducía drásticamente las colisiones, incluso a plena luz del día. Los orígenes de esta ley se remontan a la década de 1970, cuando investigadores de seguridad vial estudiaron datos de accidentes en Europa y Norteamérica. Concluyeron que las motocicletas con los faros encendidos durante el día eran detectadas antes por los conductores, lo que reducía significativamente las tasas de accidentes. A finales de la década de 1980, muchos estados de Estados Unidos comenzaron a promulgar normas que exigían que los faros permanecieran encendidos siempre que el motor estuviera en marcha, independientemente de la hora o el clima. Las motocicletas más nuevas finalmente adoptaron sistemas automáticos de luces de circulación diurna, mientras que las más antiguas aún dependen de un interruptor manual. Los conductores que olvidan accionar ese interruptor pueden enfrentarse a multas, puntos en la licencia o incluso órdenes de reparar el equipo defectuoso antes de poder volver a circular. Casi todos los estados de EE-UU exigen que las luces delanteras de las motocicletas estén encendidas siempre que el motor esté en marcha. Sin embargo, incluso en el día más soleado del verano, estados como Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey la aplican estrictamente, citando la visibilidad como la principal salvación para los motociclistas. En el oeste, California y Oregón siguen la misma norma, a menudo con sistemas de luz diurna integrados en las motos más nuevas. Una sola bombilla fundida o un interruptor olvidado pueden acarrear una multa más rápido que una multa por exceso de velocidad. Entonces, si Dead Red Relief le ayudó a escapar de la invisibilidad en una señal de tránsito persistente, esta próxima regla le recuerda que el brillo de su matrícula puede importar tanto como el haz de luz delantero. Número 10. La placa debe estar encendida a altas horas de la noche, cuando las carreteras están casi vacías y el zumbido del motor se siente como el único sonido del mundo. Un pequeño detalle aún puede atraer la atención de las fuerzas del orden. Ese detalle es el brillo de la matrícula, y según una normativa ampliamente aplicada en Estados Unidos, ese brillo debe provenir de una luz blanca fija y nada más. La ley es sencilla, pero a menudo se ignora, y se conoce formalmente como el requisito de iluminación y legibilidad de la matrícula blanca. La norma existe para garantizar la identificación, ya que los agentes, las cámaras y los sistemas de peaje deben leer las placas con claridad, especialmente de noche. Desde la década de 1950, las placas sin iluminación se han relacionado con problemas de responsabilidad, lo que ha dado lugar a una estricta aplicación de la ley contra modificaciones como las tiras de diodos emisores de luz o las lentes tintadas. Algunos estados exigen visibilidad a 15 metros y activación automática con el motor en marcha. Las luces de colores o estroboscópicas conllevan multas cuantiosas, mientras que las infracciones reiteradas en lugares como Texas, Georgia o Arizona pueden incluso resultar en la incautación. Las normas de iluminación pueden parecer quisquillosas, pero revelan una verdad más amplia. Los detalles más pequeños de una motocicleta suelen tener el mayor peso legal. Y en cuanto se comprende esto, la siguiente ley deja aún más claro que la orientación y la ubicación de la placa pueden ser tan importantes como la luminosidad de la bombilla. Número 9. No hay placas volteadas ni verticales.
La personalización siempre ha formado parte de la cultura motociclista, pero algunas modificaciones creativas entran directamente en el terreno de la ilegalidad. Un ejemplo es la práctica de voltear una matrícula, montarla verticalmente a lo largo del guardabarros o inclinarla en ángulos pronunciados para que combine con un kit de colín personalizado. Si bien puede parecer único, contraviene directamente la ley conocida formalmente como el requisito de montaje horizontal, legible y sin obstrucciones. Esta normativa exige que la matrícula permanezca fija en una orientación horizontal estándar, sin obstrucciones y fácilmente visible tanto para los agentes como para los sistemas automatizados. Los orígenes de esta ley se remontan a las décadas de 1940 y 1950, cuando las primeras patrullas de carreteras informaron de la creciente dificultad para identificar vehículos durante persecuciones a alta velocidad o accidentes con fuga. Los legisladores reconocieron rápidamente que las placas inclinadas o alteradas dificultaban la aplicación de la ley y retrasaban las investigaciones de emergencia. Hoy, en el siglo XXI, los riesgos son aún mayores, ya que la infraestructura moderna depende en gran medida de los sistemas de cámaras. Las cámaras de tráfico, los lectores de peajes y la tecnología de reconocimiento de matrículas exigen que las placas se presenten en una posición clara y uniforme. Cualquier desviación, ya sea vertical, invertida u oculta, tras marcos decorativos, crea puntos ciegos técnicos. Las placas personalizadas lucen bien hasta que la ley las ve. Estados como California, Florida y Nueva York prohíben específicamente los soportes de placa volteados o verticales, bajo la regla de horizontal y sin obstrucciones. Incluso Texas y Georgia lo han incluido en sus códigos, exigiendo que la placa sea legible a 15 metros. Algunos lugares, como Nevada o Dakota del Sur, permiten los soportes verticales, si son perfectamente visibles, pero en el resto del mundo, esa placa inclinada grita «¡Deténganme!». Si las leyes de iluminación enfatizan el brillo, estas leyes de orientación enfatizan la claridad. Ambas tienen el mismo propósito: garantizar la responsabilidad. Y con la visibilidad firmemente establecida en la parte trasera de la motocicleta, la siguiente ley secreta dirige la atención hacia tu propia postura al volante, ya que la posición de tus pies puede determinar si recibes o no una multa. Número 8. Pies en los ganchos. Considere el simple acto de estirar las piernas mientras conduce por una larga autopista, con las botas colgando a escasos centímetros del pavimento. Para la mayoría de los motociclistas resulta inofensivo, incluso natural, después de horas de conducción. Sin embargo, en muchos estados de Estados Unidos, ese gesto aparentemente inocente está específicamente prohibido por una ley oficialmente modelada como el requisito de mantener el control o los pies en los reposapiés. Esta ley exige que tanto el motociclista como cualquier pasajero mantengan los pies firmemente apoyados en los reposapiés designados siempre que la motocicleta esté en movimiento. El razonamiento detrás de esta regla se basa en la seguridad, ya que la correcta colocación de los pies preserva el equilibrio, la estabilidad y el acceso a controles como el freno trasero, mientras que los pies colgando sugieren pérdida de control y pueden acarrear multas o puntos en la licencia. En muchos estados, estirar las piernas mientras se conduce no es simplemente inseguro, es ilegal. California, Texas y Florida aplican leyes que exigen que los pies se mantengan en los reposapiés, para demostrar que se tiene el control de la máquina. Arizona y Washington siguen el ejemplo, considerando las piernas colgando como una señal de pérdida de equilibrio. Es un pequeño hábito que puede convertirse en una parada de tráfico, recordando a los conductores que la comodidad nunca es más importante que el control. La comodidad en carretera es importante, pero los legisladores han declarado que el control es aún más importante. Y si este estatuto exige que los pies permanezcan exactamente donde deben estar, la siguiente ley deja claro que llevar a otra persona requiere aún más equipo que un simple asiento. Número 7. Regla del reposapiés del pasajero. Imagina el momento en que un amigo te pide que te lleves en la parte trasera de tu motocicleta. Asientes, se sube y te vas, sin pensar en si tu moto está legalmente equipada para pasajeros. Sin embargo, en muchas partes de Estados Unidos, este descuido podría costarte más que solo comodidad. Podría costarte multas y citaciones. La regla de los reposapiés para pasajeros, antes llamada requisito de equipamiento para pasajeros, existe para garantizar que ninguna motocicleta lleve a un segundo pasajero sin el equipo adecuado. El fundamento de esta ley es la estabilidad, ya que los legisladores reconocieron que los pasajeros necesitan reposapiés adecuados para mantener el equilibrio al acelerar, frenar o hacer virajes bruscos, ya que un solo derrape puede desestabilizar toda la motocicleta. Surgieron en la década de 1950, cuando las motocicletas se convirtieron en turismos para dos personas,
y las leyes de las décadas de 1960 y 1970 exigían un asiento seguro para el pasajero y reposapiés especiales, mientras que los portaequipajes o los guardabarros acolchados se consideraban inseguros y, por lo tanto, incumplían la normativa. Si alguna vez llevas un pasajero, asegúrate de que tu moto esté preparada. Estados como Nueva York, California y Ohio exigen estribos especiales para pasajeros y un asiento adecuado antes de subirse. Texas y Florida también lo toman en serio. No se permiten improvisaciones. Desmonta tu moto para darle estilo, y en cuanto añadas a un segundo pasajero, habrás infringido la normativa. Si bien esta regla mantiene a los pasajeros seguros y en tierra, la siguiente ley secreta desplaza la atención hacia arriba, hacia los ojos. Porque incluso un parabrisas gigante no libera al conductor de la obligación de usar gafas protectoras. Número 6. Se requiere protección para los ojos, incluso con parabrisas. Imagínate conduciendo por una carretera rural, con el viento azotándote, seguro de que tu parabrisas alto te protege de todo. Lo cierto es que muchos estados aún exigen el uso de gafas protectoras, sin importar el tamaño o el precio del parabrisas. Esta ley, reconocida formalmente como la norma de protección para gafas, obliga a los motociclistas a usar gafas protectoras, gafas irrompibles o un casco con visera integrada cada vez que la motocicleta esté en movimiento. La lógica se basa en la física simple. Un parabrisas desvía grandes ráfagas de aire y bloquea algunos residuos, pero no puede garantizar que partículas diminutas, polvo o insectos voladores nunca lleguen a los ojos. Una sola piedra lanzada desde la llanta de un camión, o incluso un avispón decidido, puede cegar a un motociclista durante segundos cruciales. Los legisladores se dieron cuenta ya en la década de 1940 de que las lesiones oculares contribuían a accidentes prevenibles, por lo que comenzaron a redactar normas que exigían el uso de gafas resistentes a los impactos para quienes condujeran una motocicleta en la vía pública. Incluso detrás de un parabrisas, la mayoría de los estados exigen protección para los ojos. Nueva York, Georgia y Minnesota exigen gafas protectoras o visera homologadas por el Departamento de Transporte, DOT, para todos los motociclistas, sin excepciones. En Wisconsin y Kansas se aplica la misma norma, a menos que la moto tenga una pantalla de cobertura completa. En el oeste, Colorado y Dakota del Norte también la aplican, especialmente a velocidades de autopista, donde un insecto puede convertirse en una bala. Los agentes interpretan estas leyes con muy poca indulgencia, enfatizando que la prevención es más importante que la comodidad. El costo de unas gafas protectoras adecuadas es mínimo comparado con las consecuencias de la ceguera temporal a altas velocidades. Ahora que su rostro está asegurado mediante la protección obligatoria, nuestro viaje regresa a la parte trasera de su motocicleta, porque incluso algo tan simple como la forma en que monta su matrícula puede decidir si cumple con las normas o está infringiendo las mismas. Ya has visto lo estrictas e inesperadas que pueden ser estas leyes para motocicletas, y aún nos esperan otras aún más importantes. Si no quieres perderte la próxima lista de secretos impactantes para motociclistas, suscríbete ahora mismo. Mantente al tanto. Tu viaje más seguro empieza aquí. Número 5. No viajar disfrazado. Imagínate preparándote para un paseo en una noche fría, cubriéndote la cara con un pasamontañas o atándote un pañuelo en la nariz para abrigarte. Aunque parezca práctico e incluso elegante, en ciertas jurisdicciones esta acción puede interpretarse como una infracción de la norma antimascarilla u ocultación al conducir. Esta ley prohíbe ocultar la identidad al conducir una motocicleta, ya sea en una ciudad concurrida o en una tranquila carretera rural. Los orígenes de esta regulación van mucho más allá de la seguridad vial. A mediados del siglo XX, varios estados promulgaron leyes contra el uso de mascarillas para abordar las preocupaciones de seguridad pública relacionadas con las protestas, la actividad delictiva y los grupos organizados que ocultaban sus rostros. Los legisladores extendieron el concepto a los vehículos, incluidas las motocicletas, porque las identidades ocultas obstaculizaban a las fuerzas del orden durante las investigaciones, los controles de tráfico o los informes de accidentes. Si bien los cascos en sí no están prohibidos, cualquier protección que oculte rasgos faciales, como máscaras de disfraces, cascos novedosos con viseras completas o incluso simples envolturas de tela, puede estar sujeta a esta restricción. Existen excepciones limitadas, generalmente relacionadas con prácticas religiosas o afecciones médicas documentadas. Por ejemplo, las cubiertas que se usan por tradiciones religiosas o para protección respiratoria en ciertos climas pueden estar exentas. Sin embargo, la carga de la prueba suele recaer en el conductor, y los agentes aún pueden emitir una multa si la cubierta parece meramente estética. Cubrirse la cara en bicicleta puede parecer misterioso, pero en algunos estados es una forma rápida de cumplir con la ley. Virginia, Carolina del Norte y Georgia aún mantienen leyes antimascarillas que prohíben ocultar la identidad al conducir. Luisiana y Nueva York también mantienen versiones de esta norma.
Las coberturas religiosas o médicas están exentas, pero una máscara o pañuelo de Halloween sobre la cara puede acarrear una multa en una fría noche de octubre. Si los disfraces en la carretera pueden vaciar tu billetera, la siguiente ley dirige su atención hacia tu estilo de conducción en grupo, porque la formación que eliges con amigos a veces puede considerarse insegura a los ojos de la ley. Número 4. Límites de formación lado a lado. Imagina la emoción de viajar hombro con un amigo cercano, compartiendo el mismo carril, con los motores rugiendo en armonía, como si fueran una pared unida de cromo y acero. Si bien esta formación es natural en la cultura motociclista y luce cinematográfica en carreteras abiertas, en varios estados de Estados Unidos se considera una infracción de la ley de límites de formación lado a lado, formalmente reconocida como el requisito de fila única o solo escalonada. Esta ley prohíbe que las motocicletas circulen directamente adyacentes dentro del mismo carril, exigiendo en cambio que mantengan una formación escalonada o estrictamente en fila única. Circular hombro con hombro parece cinematográfico, pero no en todas partes lo permite. Montana, Arkansas y Oklahoma exigen que las motocicletas se mantengan en formación alternada o en fila india. En cambio, estados como California, Texas y Florida permiten que dos motos compartan el carril si hay espacio para maniobrar con seguridad. Esto nos recuerda que lo que en un estado es un desfile, en el siguiente es una infracción. Cuando las tradiciones chocan con los estatutos, siempre prevalece la ley. Y si compartir carril con un amigo se restringe por seguridad, la siguiente ley secreta redobla la apuesta al centrarse no en grupos, sino en individuos que se lanzan al vacío en nombre de la emoción. Número 3. No se permiten caballitos en la vía pública. Pocas imágenes captan la atención con más fuerza que una motocicleta encabritada sobre una sola rueda, con la parte delantera apuntando hacia el cielo, mientras el conductor se balancea con destreza y aceleración. Para los espectadores parece emocionante y audaz, pero para legisladores y oficiales representa la imprudencia en su forma más pura. En muchos estados, la práctica de levantar la rueda delantera del suelo en la vía pública está prohibida por la ley conocida formalmente como el requisito de ambas ruedas sobre el suelo o de conducción imprudente. Esta ley dicta que ambas ruedas deben permanecer en contacto con el pavimento en todo momento al circular por calles, carreteras u otras vías públicas. Los orígenes de esta restricción se remontan a las décadas de 1970 y 1980, cuando la cultura de las acrobacias floreció en las carreteras estadounidenses. Motociclistas inspirados por temerarios como Evel Knievel intentaban hacer caballitos durante sus desplazamientos diarios y en situaciones de tráfico congestionado. El resultado fue un aumento de accidentes, hospitalizaciones y costosas reclamaciones de seguros. Los legisladores respondieron categorizando los caballitos como una forma de conducción temeraria, vinculándolos con problemas de dirección, menor potencia de frenado y mayor riesgo de colisiones con vehículos circundantes. Las sanciones varían, pero suelen ser severas. Quienes sean sorprendidos haciendo un caballito pueden enfrentarse a multas de varios cientos de dólares, puntos en la licencia e incluso penas de cárcel en casos extremos o reiterados. Si haces un caballito delante de la multitud, la ley lo considera conducción temeraria. Illinois, Florida y Texas clasifican específicamente los caballitos como operación insegura, y Maine y Pensilvania siguen normas similares. Incluso en estados sin prohibiciones explícitas, los agentes pueden multarte bajo las leyes generales de conducción temeraria. En la vía pública, mantener ambas ruedas en el suelo no es solo un consejo, es la ley. Si bien las pistas privadas y los circuitos cerrados de acrobacias aún permiten estas maniobras, los legisladores han impuesto una línea firme en el pavimento público. Si por seguridad es obligatorio circular con dos ruedas, la siguiente ley revela una fascinante excepción. El propio sistema ocasionalmente obliga a infringir las normas de tráfico habituales cuando los semáforos se niegan a cambiar. Número 2. No se permiten animales salvajes como pasajeros. Imagine la imagen de un motociclista que avanza a toda velocidad por la carretera con un sidecar, llevando algo que no sea un acompañante humano, quizás un mono, un lobo o incluso, según algunas leyes, un gorila adulto. Aunque esta escena parezca digna de un espectáculo de circo o una comedia, los legisladores la han abordado con mucha seriedad mediante la Ley de Prohibición del Transporte de Animales Peligrosos o Salvajes. Esta ley prohíbe explícitamente a los motociclistas llevar animales salvajes, no entrenados o peligrosos, como pasajeros en la vía pública. La motivación detrás de esta norma se basa en la seguridad pública e incidentes históricos inusuales. A principios del siglo XX, las mascotas exóticas aparecían con frecuencia en las carreteras, y los informes de animales en pánico que causaban caos llevaron a restricciones. Parece una leyenda urbana, pero lugares como Massachusetts, Nueva York y Ohio
realmente tienen estatutos u ordenanzas que prohíben a los conductores llevar animales salvajes o sin adiestrar. California también aplica normas de seguridad pública similares en sus códigos de transporte de animales. Puede ser una oportunidad divertida para una foto, pero un mono o un perro aferrado a tu tanque puede convertir un viaje en una multa. Esta inusual regulación pone de relieve una realidad más amplia sobre las leyes de motocicletas. Muchas se redactaron en respuesta a sucesos extraños, pero reales. Alguien, en algún lugar, intentó estos actos, y los legisladores decidieron que el riesgo era demasiado grande como para ignorarlo. Si se prohíbe terminantemente llevar animales salvajes, la ley secreta final nos lleva de nuevo a un peligro mucho más cercano: el riesgo de quedarse sin combustible, una situación que puede parecer trivial, pero que en algunas ciudades puede acabar en una multa costosa. Número 1. Ofensiva sin gasolina. Imagine la pesadilla de conducir por una calle concurrida del centro, solo para sentir que el motor se quema, tose, y finalmente se queda en silencio, porque el tanque de combustible se ha vaciado por completo. Si bien la mayoría de los conductores lo ven como una simple molestia, en ciertas jurisdicciones se clasifica como una infracción según la ley de detención u obstrucción de la vía por agotamiento de combustible. Esta ley considera que quedarse sin gasolina en la vía pública es una infracción, ya que convierte su vehículo en un peligro estacionario que interrumpe el flujo vehicular y lo pone en peligro a usted y a los demás conductores. Los orígenes de esta regulación se remontan a las ordenanzas municipales establecidas a principios del siglo XX. A medida que los centros urbanos se congestionaban cada vez más durante las décadas de 1930 y 1940, los vehículos detenidos eran cada vez más culpados de accidentes, atascos de tráfico y costosos retrasos en la respuesta a emergencias. Los legisladores respondieron creando sanciones para conductores y motociclistas, cuya falta de preparación de combustible provocara obstrucciones en la carretera. Youngstown, Ohio, se cita a menudo como uno de los ejemplos más famosos, donde las ordenanzas prohíben específicamente que los vehículos motorizados, incluidas las motocicletas, se detengan por tener el tanque vacío. Las sanciones no son simples castigos. Los motociclistas pueden enfrentar multas, cargos por remolque y, en algunos casos, multas adicionales por obstrucción del tráfico. Los agentes del orden argumentan que los motociclistas, que ya operan vehículos con menor capacidad de combustible, a veces de solo 3 a 5 galones, tienen una responsabilidad aún mayor de planificar con anticipación. A diferencia de los autos con tanques más grandes, las motocicletas pueden quedarse sin combustible más rápido, lo que los legisladores consideran una negligencia evitable, en lugar de un infortunio inevitable. Este estatuto sirve como recordatorio de que la libertad de la carretera aún conlleva obligaciones de previsión y responsabilidad. Una motocicleta de turismo de 300 kilos, empujada cuesta arriba hacia la estación más cercana, no solo es agotadora, sino también potencialmente peligrosa. Con esta ley final revelada, la cuenta regresiva completa muestra cómo los detalles, tanto grandes como pequeños, pueden determinar si un viaje sigue siendo gratuito o se convierte en un costoso enredo legal. Acabas de descubrir 13 leyes secretas de motocicletas que la mayoría de los motociclistas desconocen hasta que es demasiado tarde. Algunas eran extrañas, otras frustrantes, pero todas pueden cambiar tu forma de conducir el mañana. El conocimiento es tu mejor protección. Tu bolsillo, tu licencia e incluso tu libertad dependen de ello. Si este análisis te abrió los ojos, dale a me gusta, compártelo con otro motociclista que necesite saberlo y suscríbete para no perderte la próxima cuenta regresiva. Porque en este canal conducimos con más inteligencia, más fuerza y siempre un paso por delante de la ley.